Fernández es médico forense y también deportólogo. Vive en Cataluña, en España, en la ciudad de Barcelona. ¿Cómo estás, Horacio? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por dejarme participar con todos ustedes y en tu canal, en tu podcast. Bueno, contanos un poco, a ver, de cómo está la situación ahí en España. Hablábamos de que está empezando la fase de reapertura, de desescalada, que le dicen ahí. Ya hace unas semanas también en el podcast yo comentaba que habían dejado salir a los niños acompañados de sus padres. ¿Cómo fue esa vuelta o intento de vuelta a una nueva normalidad? Bueno, en principio la medida fue controvertida, se tomó con mucho temor, evidentemente, porque como todas las cosas de esta pandemia del coronavirus, vamos muy sobre la marcha y haciendo, bueno, ejecutando pasos sobre la marcha, ¿no? Siempre, por suerte, con atención al consejo y al asesoramiento de los expertos, que son los que más saben en la materia. Y bueno, sí se tomó como decisión común, dado la afectación que tenían, ¿no?, los más pequeños por el tema del confinamiento, lo que bien señalas tú de que salieran un poco, ¿no?, hacia finales de abril, que salieran un poco a la calle acompañados de un adulto. Lo que pasa que, bueno, siempre yo creo que las medidas deben ir acordes a las sociedades y a la idiosincrasia de las sociedades para Ujú. tomarla de manera correcta. ¿Y cómo es la Yo creo que, idiosincrasia, digamos, de la gente en España? Que, dicho sea de paso, exacto, creo que debe ser bastante parecida a la uruguaya. exactamente. Hay un factor común ahí, un factor también muy común, como señalas tú, con las sociedades latinoamericanas. ¿Ah? Y personalmente yo creo que no nos podemos comparar con otro tipo de sociedades que funcionan cuando hay medidas que dependen de la responsabilidad individual y colectiva, funcionan de manera más efectiva en otro tipo de sociedades que no son las nuestras. Ujú. Con lo cual, esta medida fue controvertida y evidentemente los primeros días realmente se vio mucho en la calle que no se Ajá. respetaban las distancias de seguridad, la gente salió sin mascarillas y confundieron realmente lo que era una medida que debía ser con ciertas pautas y controles a prácticamente un libre albedrío y un podemos salir a la calle, estamos autorizados realmente a desconfinarnos. Claro, claro. Hoy también vi, hoy es miércoles, y estaba viendo en las noticias de España que el presidente ha propuesto continuar, extender el estado de alarma. ¿Esto tiene algo que ver con esta reapertura que... Y bueno, también otro dato es que las muertes diarias subieron un poquito, 244 muertes. Si bien es cierto que las muertes vienen como atrasadas, ¿no? Porque son de pacientes Sí, que se enfermaron antes. este, exacto. ¿Cómo evalúas esto vos? Mira, los datos, como bien señalas tú, los tienes que correlacionar en el tiempo 7 días atrás. O sea, las Claro. cifras que estamos viendo hoy en día son las reales de 7 días atrás, porque es el tiempo que demora el procesamiento de los datos y prácticamente la embestida oficial para brindarlo a la población. Ujú. Eh, entonces, estos datos, sí es cierto que hubo un repunte y va siendo como un poquito de diente de sierra, pero igual en global la media de la pendiente sigue bajando, ¿no? Bajando. No obstante eso, y yo creo que con buen atino y tomando en cuenta estas características connotacionales nuestras, de nuestra sociedad, de nuestra población, el presidente solicitó, como bien señalas tú hoy, y se aprobó esta tarde en el Parlamento, una prórroga del estado de alarma por 15 días más. Esto es, digamos, mantener el estado de alarma es volver, digamos, quedarnos en esa fase cero. Si bien te vuelvo a repetir que hay algunas comunidades autónomas que ya están pidiendo pasar a la fase 1 o tener un poquito de laxitud. Yo creo que van a ser 15 días donde las medidas más drásticas o más globales del estado de alerta se van a mantener, Ujú. pero ciertas medidas pueden ser laxas con respecto a las comunidades autónomas y con respecto a otras situaciones. Claro. Ahora, llevando un poco más a tu campo en la medicina, ¿no? Del deporte, como deportólogo, ¿qué es recomendable
hacer deporte en esta situación que estamos viviendo? ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? Porque hay opiniones encontradas, ¿no? Bien, yo creo que es muy importante para mí, evidentemente como médico del deporte, siempre lo voy a recomendar, mantener la actividad física. Perdón, Otro yo lo tema es, decía con respecto a salir afuera, por ejemplo, acá en exacto, Uruguay, que no estamos en exacto, cuarentena obligatoria. exacto. Otro tema es dónde se hace, qué tipo de actividad física se hace y cómo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que se puede adaptar perfectamente a las medidas de confinamiento. Ujú. Entonces, si es necesario un confinamiento, la actividad física perfectamente se puede adaptar y uno se puede perfectamente adaptar. Lo han hecho los jugadores profesionales y deportistas profesionales y han adaptado sus ciclos de entreno Ajá. al confinamiento sin problema ninguno. ¿Qué pasa? Que evidentemente la actividad al aire libre es mucho más recreativa, despeja más y bueno, tiene ese componente también de que, bueno, salimos del encierro y todo esto, bueno, evidentemente le motiva mucho más a la gente. De hecho, estos días, después que aquí autorizaron, aquí se puede hacer deporte o se puede salir a hacer práctica de deporte entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la noche. Ajá, ¿Ah? horario acotado, digamos. Sí, yo he ido y te puedo asegurar que he visto gente que de repente jamás en la vida la habías visto haciendo deporte y sin embargo Claro, ahora como está que la gente desesperada siente por esa ir a que necesidad, le dé un poco el aire, exacto, claro. y tal. Con lo cual, es recomendable la actividad física, sí, siempre, adaptada a la situación epidemiológica, que es lo que prima, y a la situación sanitaria, que es lo principal. Ujú. Ahora, un dato que me llamó la atención, escuchando una entrevista que te hicieron allá por el 2016 por tus pagos en Rocha. Uh -huh. Tú trabajaste por un tiempo en la Masía del Barcelona, ¿puede ser? Sí, yo estuve haciendo un ciclo formativo. Ajá. Digamos, la especialidad de medicina del deporte Ujú. se estudiaba físicamente en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento en San Cugat, y bueno, las prácticas eran optativas en distintos centros, y bueno, y estaba la posibilidad de hacer este ciclo formativo de 3 años de práctica con el Fútbol Club Barcelona. Y sí, realmente fue una experiencia espectacular. Luego bueno, me dejaron seguir yendo y mantener el contacto y seguir, bueno, visitando con ellos como colaborador. Ya. Y fue una experiencia muy rica, la verdad. Ajá. ¿Y cómo, vos estuviste en el 2016? Claro, en ese tiempo estaba, me acuerdo, fue el gran Barcelona aquel del tridente, digamos, ¿no? De Messi, Suárez y Sí, sí, Neymar. sí. ¿Cómo es el tema ahí con los jugadores? ¿Tenías algún contacto con ellos? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el complejo? ¿Con qué Bien. estilo? El Barcelona es una institución que es súper profesional. Ajá. Súper profesional. O sea, el máximo grado de profesionalidad que tú te puedas imaginar en un club lo tienen en el Barcelona. Seguramente en el Madrid también. Pero hablo de lo que conozco y conozco por dentro. Ujú. Eh, el primer equipo, todo lo que es el primer equipo y toda la infraestructura del primer equipo tienen un pabellón aparte dentro de la ciudad deportiva, ¿vale? Y que no está en contacto con ninguna otra parte de la ciudad deportiva, ni siquiera con nosotros, que éramos los servicios médicos del club. En los servicios médicos del club habían 20 y tantos médicos, Ujú. de los cuales 2, ahora 3, están en el primer equipo en dedicación exclusiva al primer equipo. Ujú. Pueden hacer alguna visita también y trabajar en la clínica con categorías formativas, pero ellos son los únicos que tienen acceso al primer equipo y ningún otro médico más. Pero de ningún tipo, ni siquiera entrar en el pabellón cuando no están. Es como su casa, eso es blindado, trabajan en total tranquilidad y privacidad. Claro, con mucho profesionalismo, como mencionas tú, claro. Ahí cada uno está Sí, haciendo su trabajo, digamos. se les debe respetar porque además en ese sentido ellos, si eso se cumple, tienen la total tranquilidad y se pueden realmente desentender de todo ese tema, ni estar intranquilos, ni estar nerviosos porque saben que allí entra solo la gente que ellos conocen, que saben y es su círculo. Y eso les da una tranquilidad enorme para poder trabajar y rendir más.
Una cosa que me pareció interesante de esa entrevista tuya fue que mencionabas que el deporte, mejor dicho, a lo que se dedican los deportólogos estaba tratando de llevar a los hospitales, ¿no? Como vos mencionabas de que el deporte fuera, como por ejemplo, recetado para ciertas Exacto. enfermedades. Esto es Eso un me poco pareció muy interesante. sí, la idea, ¿no? americana Ajá. de la medicina del deporte y que, bueno, se está tomando prácticamente ya en todas las partes del mundo, Ujú. ver al ejercicio físico como un fármaco, Claro. ¿vale? Que va a requerir ser prescrito Ujú. en determinados ejercicios, determinados fármacos y en determinada dosis, para según qué enfermedades. Y esto ya se está dirigiendo y ya hay líneas bastante claras de trabajo con ejercicio físico en según qué patologías. Claro, eso la verdad que es una cosa muy interesante, me pareció, me llamó la atención ese punto. Este, Los primeros en trabajar con esto, evidentemente, fueron los cardiólogos ajá, para la recuperación de los infartos de miocardio o de los síndromes coronarios agudos. Eh, para la recuperación, trabajando con registros de electrocardiograma durante el esfuerzo y ergometrías. Y entonces empezaron a hacer este tipo de salas de recuperación cardiovascular dentro de los hospitales y disminuyeron muchísimo los días de internación de los pacientes. los días de internación. Exacto, y aceleraron la recuperación. Muy interesante ese tema. Ahora, otra cosa también que mencionabas en otra entrevista, una que diste hace poco también para un medio uruguayo, fue la importancia de los test, volviendo al tema del coronavirus. Sí, Este, acá en Uruguay, como bien sabrás, el laboratorio Pasteur y conjunto con la UDELAR desarrollaron un test para el coronavirus, pero yo te quería preguntar por qué es importante los test, por qué tanta importancia y qué tipos de test se deben hacer. perfecto. Mira, los tipos de test, ¿vale? Según el tipo de test, cobra importancia según en qué etapa epidemiológica de la curva estés, A ver. ¿vale? Al inicio, Ujú. ¿vale? Bueno, en global, en general, ¿por qué son tan importantes los test? Porque vamos a ciegas. La única manera de saber realmente cómo se está comportando el virus, dónde se está desarrollando y cómo está contagiando y cómo evoluciona, la única manera de ver el virus son los test. Si no, no hay manera de verlo. Claro. ¿Vale? Y por eso son tan importantes. En las etapas iniciales, antes, digamos, o antes de llegar al pico famoso de la curva, o el pico de contagio y de casos de incidencia que se llama de nuevos casos, Ujú. son importantes los test de diagnóstico del virus y de la enfermedad. ¿Vale? Claro. Se llaman, ¿vale? Los test que buscan, nosotros les llamamos que buscan los antígenos del virus. ¿Ah? Buscan el virus. ¿Vale? Quieren detectar el virus. Y luego, ¿vale? En la etapa, por ejemplo, que estamos nosotros, que es una etapa un poco más de bajada de la curva hacia la meseta, donde, bueno, ya la gran oleada o el gran golpe del virus ya se supone que pasó, nos Ujú. interesan mucho los test de anticuerpos, que son test que buscan anticuerpos nuestros contra el virus, o sea, Entonces, ya buscan es las desarrollar proteínas de nuestras defensas. de gente que ya lo ha tenido, claramente, ¿no? Correcto, correcto, de Y gente que lo ha tenido. es, Solo es gente que lo ha posible, pasado ajá, puede desarrollar inmunidad. a eso iba la siguiente pregunta. ¿Es posible desarrollar inmunidad contra este virus? Bueno, inmunidad se desarrolla seguro. Ujú. Esto es de lo poco seguro que se sabe. Ajá. Lo que no se sabe o se tiene tan claro es si todos desarrollamos la misma inmunidad, la misma capacidad inmune contra el virus, y si a su vez esta capacidad, ¿vale? Es igual de duradera en el tiempo. O sea, si perdura o no, y si Claro. perdura al mismo tiempo en todas las personas o no. O sea que habría una cuestión de susceptibilidad individual de eh, no el tipo de inmunidad, sino eh, cuánta inmunidad desarrollamos y cuánto dura esa inmunidad. Es particular los dos puntos en cada persona. Claro.
Y hablando un poco de los tratamientos, bueno, la vacuna, mucha gente dice que estaría para fin de año. Vos, en tu opinión, como médico, Ujú. eh, ¿ves como posible que se desarrolle una vacuna y tenés conocimiento de algún tratamiento que se esté llevando en España? Ah, eh, mira, aquí es donde yo, con toda sinceridad y honestidad, eh, hago un uso de responsabilidad y llamo a responsabilidad además a todos los colegas. Ujú. El coronavirus es un tema muy complejo que ha requerido de un altísimo nivel, el máximo nivel de desarrollo humano, científico, tecnológico, para combatirlo y para ir llevándolo día a día. Con lo cual, esta pregunta que tú me haces, desde mi punto de vista, y probablemente desde el punto de vista de los más entendidos y los más avanzados en la investigación, no te la puedan contestar con certeza. Y esto es lo primero que hay que decir, porque yo he visto mucha gente en muchos medios de comunicación aseverar muchísimas cosas con total soltura y es un error, porque Te lo estamos pregunto transmitiendo un también un poco mensaje porque yo equivocado. hace 2 entrevistas atrás entrevisté a un médico de Estados Unidos que, bueno, él aseguraba que tenía un tratamiento con hidroxicloroquina, del que habrás escuchado. Sí, 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 lo escuché y ahora la hidroxicloroquina está en entredicho, Ajá. porque muchos médicos no saben si realmente lo que sucedió mientras se daba la hidroxicloroquina fue la evolución de la propia enfermedad viral o Ujú. fue por efecto de la hidroxicloroquina, ¿vale? Me consta igualmente que se sigue dando, pero te digo, ya no con tanta certeza como se creía antes. Por esto te digo que es muy importante que vamos paso a paso y que yo creo mucho más en los comunicados oficiales de grupos de científicos que emiten, se ponen de acuerdo, emiten un comunicado, que de una persona sola o un profesional solo. Porque te explico que el coronavirus es algo tan complejo y exige tal magnitud de complejidad científica, tecnológica, de conocimiento, que es muy difícil que un profesional de la medicina realmente pueda abarcarlo todo y realmente nos esté dando una solución. Y si la está dando, puede ser que sea más por el método de la adivinanza o de coincidió que no por el método científico, la certeza que es al que nosotros nos debemos. De manera que yo creo que como médico y como científico vuelvo a hacer el mismo llamado a todos los colegas de hacer un uso responsable de los medios de comunicación y tenemos que decir lo que hay, que estamos aprendiendo a medida que la pandemia evoluciona, aprendiendo mucho del coronavirus y recién vamos a entender dentro de unos meses o unos cuantos meses qué es lo que nos pasó y por qué nos pasó, pero no ahora. También se dice mucho sobre que puede ser hay una discusión entre si es un virus que se creó en un laboratorio o que se creó naturalmente, por así Uh decirlo. -huh, uh -huh. En específico entre Estados Unidos y China, esta semana han habido fuertes acusaciones. ¿Qué opinión te merece eso? Eh, vuelvo a lo mismo, o sea, yo me ciño a mi rigor científico y médico. Y en esto creo que hay organismos que ya se han pronunciado claramente y La lo han OMS dicho ha dicho que no hay indicios de que... clarísimamente de que es un virus natural que Ajá, no tiene ninguna clase bueno, por lo menos no tiene ningún indicio de que haya sido creado artificialmente. muy bien. Y bueno, un poquito mirando hacia futuro, ¿no? Y teniendo en cuenta que ustedes en España, digamos que ya están un poco más adelantados, que están en esta fase de reapertura, en la que Uruguay está intentando entrar, acá los obreros, por ejemplo, de la construcción ya han retomado actividades, pero mi pregunta va por el tema de, teniendo en cuenta la cultura de las sociedades, ¿vos estás viendo ahí en España un clima de cooperación o hay más individualismo y de me cuido yo y veo cómo salgo yo de esta? Bueno,
Es una pregunta interesante porque eh, justamente la pandemia del coronavirus creo que, bueno, como dicen, no todas las crisis sacan lo peor y lo mejor de las personas, Ujú. y creo que nos puso a prueba en todo sentido, ¿no? Eh, y creo que eh, no, 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 no nos vamos a transformar en algo diferente en tan poco tiempo. O sea, somos la misma sociedad que veníamos siendo hasta ahora. No podemos pretender que de la noche a la mañana ni el coronavirus ni nada nos cambie y realmente pasemos a ser una sociedad diferente. Yo realmente creo que todo este tipo de cuestiones se van a seguir rigiendo por cuestiones de mercado y bueno, que, que en parte es cierto que son necesarias. Lo que puso y vino a poner justamente en cuestionamiento el coronavirus y esta pandemia es cuán necesarias son o cuánto de necesarias, ¿vale? Son estas cuestiones económicas que nosotros consideramos tan fundamentales, ¿vale? Y bueno, es un poquito todo. Esto, por supuesto que extrapolado a la conducta, digamos, esto, digamos, a nivel de sociedad, de economía, de mercado, extrapolado a la pequeña célula social, digamos, que es la familia o el barrio o la comunidad, yo he visto, sinceramente, de todo. Pero cuando te digo que falta conciencia colectiva, quizá te estoy diciendo también que de la mano falta un poquito de empatía y de cuidarnos un poquito todos entre todos. Si hay un sistema que lo contiene por normas o dictámenes generales, como se hizo aquí, la gente no tiene más remedio y lo acata. Pero otra cosa es si esto se deja realmente a libre y pura conciencia de las personas. Yo creo que no hubiera sido una buena cosa, con lo cual creo que las medidas que se tomaron fueron las adecuadas y, si me apuras, hasta esta prórroga, digamos, del estado de alarma, de alerta, creo que va un poquito en ese sentido, como apuntábamos hoy. No puedo evitar tratar de traerlo acá a Uruguay, porque como comentábamos hace unos minutos atrás, las sociedades son bastante parecidas, la española con la uruguaya. Y bueno, entonces, Sí. teniendo eso en cuenta, ¿qué sería lo conveniente para Uruguay? Bueno, vuelvo a hacer uso del comodín, ¿no? El comodín Ajá. de la apelación, ¿no? Apelo a los profesionales uruguayos, a los excelentes profesionales uruguayos que están aquí, que seguramente están asesorando al ¿Te parece que gobierno se y que viene son los que haciendo un mejor buen manejo? conocen. Sí, yo creo que sí, y que son los que mejor conocen la situación del Uruguay y son los que tienen la primera voz y el primer voto en ese sentido. Y yo lo que haría como sociedad, como un uruguayo más, es depositarles mi confianza, darles mi entera confianza y trabajar todos para protegerles, para proteger a los sanitarios, para darles todas las herramientas necesarias y a los profesionales y a los no sanitarios también, a todos los que están en primera línea para que puedan salir adelante, se sientan apoyados y salir cuanto antes de la crisis. Muy bien, impecable. Bueno, Horacio, la verdad que te agradezco por tu tiempo. Ahí en España, ¿qué hora es ahora? Porque acá son las 4:30 de la tarde. Y aquí tenemos las 9:30, ahora tenemos 5 horas de diferencia. 5 horas. Bueno, la verdad que muchas gracias por estos minutos dedicados. Era muy interesante la charla. Por Y favor, gracias a ti, siempre es un gusto y la verdad que es genial que las redes sociales sirvan para estas cosas, es genial que la gente como tú se interese por estas cosas y que bueno, y que las discutamos, que las debatamos, porque digo lo mismo, ¿no? Si no te interesa esto, ¿qué es lo que te puede interesar, ¿no? En este momento. Pero es lindo y te agradezco muchísimo a hacerme partícipe. muchas gracias. Que pases bien y cuídate. Te mando un abrazo gigante y estamos siempre en contacto. Hasta luego. Adiós, que vaya bien.